En este video revisaremos cómo calcular la pendiente de una recta y el ángulo de inclinación de la misma. Uno de los conceptos muy importantes ligados a esta figura geométrica llamada recta es la pendiente. La pendiente tiene una manera de definirse, veamos cuál es esta. Dada la recta L, una recta no vertical, se define la pendiente de L, que por cierto se nota clásicamente como M minúscula y como subíndice L para denotar que se trata de la pendiente de la recta L, según, a ver, ¿cómo es que se define la pendiente? Como la tangente de alfa, donde alfa es, vale la pena también resaltar, el ángulo de inclinación de la recta. Quiere decir que para poder definir o poder calcular la pendiente de una recta no vertical, ¿cierto? Se necesita el ángulo de inclinación de dicha recta. Y entonces, ¿cómo se calcula el ángulo de inclinación? Bueno, el ángulo de inclinación tiene una definición que no aparece aquí, por cierto, pero que es bastante fácil de entender. Ustedes lo pueden identificar en este primer gráfico. Tenemos aquí a una recta indicada en verde, tenemos al sistema de coordenadas cartesianas. El ángulo de inclinación se va a calcular como el angulito trigonométrico, es decir, un angulito que tiene orientación, medido desde el eje de las abscisas, desde el eje X, en sentido antihorario hacia donde se encuentra la recta. ¿Lo puede identificar? Angulito alfa aquí, siempre desde el eje X y medido en sentido antihorario. ¿Ok? Recuerda, los ángulos en la geometría analítica son ángulos trigonométricos, ángulos que tienen un sentido. Y clásicamente el sentido positivo se le atribuye, mejor, el sentido antihorario se le atribuye a los angulitos positivos. ¿Ok? De esta manera calculamos el ángulo de inclinación. Toda recta tiene un ángulo de inclinación, ¿ok? Más allá de que la recta sea incluso vertical, tiene un ángulo de inclinación. Lo vamos a comentar en un minuto. Y a partir del ángulo de inclinación, uno puede calcular la pendiente de dicha recta. Por ejemplo, ¿no? Y esto solo como comentario adicional, si la recta tuviera esta tendencia, entonces yo diría, el ángulo de inclinación se mide desde el eje de las abscisas en sentido antihorario. Ahí está. Vamos a llamarle, por ejemplo, teta a este angulito. Tengan en cuenta lo importante que es el sentido. Si yo el ángulo lo determino en sentido horario, sería este de aquí. Lo cual no es lo que la definición plantea. ¿Está bien? Pero el sentido obviamente es importante al momento de indicar el ángulo de inclinación. Cuando la recta es vertical, el ángulo de inclinación es 90 grados. Si quieren pi medios radianes. Y desde que la pendiente la hemos definido como la tangente del ángulo de inclinación, pues si el ángulo es 90, recuerda, 90 grados, recuerda de la trigonometría básica, la tangente de 90 grados no está definida, por ende, las rectas verticales no tienen pendiente definida. Reitero, la pendiente es un concepto que aplica a rectas, pero a rectas no verticales. Las rectas verticales, al tener ángulo de inclinación de 90 grados, no tienen una pendiente definida. Sin embargo, esta manera de calcular la pendiente no va a ser la que utilizaremos en los problemas, porque primero, no es tan fácil encontrar el ángulo de inclinación, y segundo, eh, si no es notable, va a ser un poquito pesado calcular la pendiente. Imagina que el ángulo de inclinación sea, para ponerlo en grados nada más, 19 grados. ¿Cuál es la tangente de 19 grados? No es tan fácil de calcular. Por ahí alguien podría decir, profe, con ángulos compuestos podríamos hallar. Es cierto, pero no es tan fácil de hacerlo. Entonces, necesitamos una mejor manera de calcular, jóvenes, la pendiente de una recta. Y esa es una manera bastante práctica y es la que utilizaremos en los problemas. Concentrémonos en la observación número 3, por favor. Se nos dice, si la recta L pasa por los puntos A y B, puntos de coordenadas conocidas, entonces la pendiente de dicha recta se va a calcular con este cociente. En el numerador
Y2 menos Y1, si quieres, en el numerador, la diferencia de las segundas coordenadas, está, Y2 menos Y1, y en el denominador, la diferencia de las primeras coordenadas, X2 menos X1. Ese cociente nos va a permitir calcular la pendiente de una recta. Ya no vamos a recurrir al ángulo de inclinación, no, sino directamente a dos puntos, a las coordenadas de dos puntos en la recta. Un detalle adicional que vale la pena mencionar es que en esta formulita para la pendiente es también importante el orden en el cual se resten las coordenadas. ¿Ok? En este ejemplo lo vamos a indicar. Bastante ilustrativo. Hay la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta L que pasa por los puntos P de coordenadas 2, 1 y Q de coordenadas 3, 4. En nuestra gráfica ya aparece representado tanto el punto P, el punto Q y la recta que pasa por dichos puntos. ¿Ok? Si queremos calcular la pendiente, jóvenes, con estos dos puntos es suficiente. Ahora, te preguntarás, profesor, pero ¿cómo sé si debo restar las coordenadas de Q menos P o al revés? Mira, en principio no importa cómo restes las coordenadas. Puedes restar Q menos P o P menos Q. Lo importante es que mantengas el orden. Así, si en el numerador restas las coordenadas de Q menos las coordenadas de P, en este caso 4 menos 1, en el denominador debes mantener el mismo orden, 3 menos 2. Si por ahí decides que en el numerador vas a restar las coordenadas de P menos las coordenadas de Q, 1 menos 4, en el denominador también debes restar en el mismo orden las abscisas, 2 menos 3. Notar, por favor, en ambos casos la pendiente se encuentra de la misma forma. ¿Ok? Entonces fijo un orden y tanto en el numerador como en el denominador resto siguiendo esta pauta. De esa manera, con esta muy clásica formulita, calcularemos la pendiente de una recta.